Muy buenas noches y bienvenidos a Money and Markets, un programa de economía en el que intentamos analizar distintos factores. Y uno de los factores claramente importantes es el factor geopolítico. El arma del petróleo es un factor clave en el análisis del entorno geopolítico. Pero muchas veces, cuando ustedes escuchan la palabra el arma del petróleo o utilizar el petróleo de una manera geopolítica o para introducir aumentos o contracciones en el poder de algunos de los productores, ustedes normalmente lo que piensan es que los productores lo que intentan es subir el precio del petróleo para aumentar su poder. El arma del petróleo no es, en la inmensa mayoría de las ocasiones, bajar la oferta y aumentar el precio, sino lo contrario. El arma del petróleo, el arma que tiene los grandes productores de petróleo, en este caso particular, Arabia Saudí, es inundar el mercado de petróleo para quitarse de en medio a los competidores que le sean más molestos, particularmente los que se supone que son socios suyos dentro de la OPEP. El arma del petróleo para bajar el precio del petróleo. ¿Cómo se hace? Número uno, Arabia Saudí es el banco central del petróleo global. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace? Arabia Saudí es el que produce o reduce la producción cuando hay elementos en la oferta que, pues cuando hay un exceso de demanda, pues lo que hace es aumentar la producción, etc. Se presenta como el proveedor de liquidez, que es un banco central de último recurso. Arabia Saudí es el proveedor de petróleo de último recurso dentro de los de la OPEP. ¿Por qué? Porque Arabia Saudí es el país de los grandes productores de la OPEP que tiene más capacidad ociosa, capacidad excedentaria, que puede tranquilamente aumentar o reducir producción sin grandes problemas. Segundo factor clave, Arabia Saudí también es el productor que tiene el menor coste marginal. ¿Qué significa esto? Que Arabia Saudí puede bajar el precio, puede hacer un aumento de producción que baje el precio sin sufrir en su generación de ingresos, y además es el país que menos dedica de los ingresos generados por petróleo para actividades que no tienen nada que ver con, la financiación de servicios públicos, etc. Y este factor es esencial. En este momento, una de las cosas que está sorprendiendo al mercado es la bajada del precio del petróleo en un entorno en el que la OPEP se ha comprometido a mantener unos límites de producción. Pero atención a estos factores. Hemos hablado que el arma del petróleo no es intentar subir artificialmente el precio, sino poder bajarlo y desplazar a los competidores. Si lo que realmente quiere el Banco Central de Petróleo del mundo, que es Arabia Saudí, es desplazar a los productores chiíes, desplazar a Irán, hacer una política en la que se mantenga su poder relativo en el mercado, sabiendo que además la generación de ingresos por petróleo no le va a afectar a sus cuentas públicas, Arabia Saudí tiene un incentivo para atacar aquellas renovables que son ineficientes y que no pueden funcionar con un precio de la energía más bajo. Atacar también a los productores no OPEP que necesitan de precios elevados para generar una mínima rentabilidad. Arabia Saudí mira a Estados Unidos y ve que Estados Unidos produce ya 13,2 millones de barriles al día, cuando Arabia Saudí produce 10, y el caso de Rusia, que está en el OPEP Plus, produce otros 10. Entonces, la posición de Arabia Saudí es: ¿le conviene un precio del petróleo
que baje, porque sus ingresos fiscales por la venta de petróleo no se van a reducir significativamente, le conviene continuar presentándose ante el mundo como el Banco Central de Petróleo Global y además le introduce una serie de limitaciones y de problemas a Irán y a otros de los países que sí necesitan que el precio del petróleo suba para financiar otras actividades, muchas de ellas políticas. ¿Por qué es importante esto en el entorno político y geopolítico global actual? Porque si el precio del petróleo se mantuviese elevado y se entrase en un problema para las economías desarrolladas, que son grandes importadoras, la posición geopolítica de Arabia Saudí se perdería. Arabia Saudí sabe que la OPEP produce un porcentaje muy pequeño de la producción global de petróleo. Arabia Saudí sabe también que a medida que ha crecido la demanda de los países internamente, las exportaciones de la OPEP también son menores. Arabia Saudí, sin embargo, sabe que se necesita un banco central del petróleo que lo que haga es lo que está haciendo ahora mismo Arabia Saudí, eliminar competencia de aquellos países que están utilizando ingresos del petróleo para cuestiones políticas de sus intenciones, incluso expansionistas, guerras, etcétera, bajar el precio del petróleo, mantenerse confortablemente como el número uno y el líder en cuanto a la producción y además beneficiar a los clientes, es decir, mantenerse como el único que lleva a cabo la misión de la OPEP, que es mantener un precio que sea adecuado para productores y consumidores. Ojo, ¿qué es lo que está haciendo, por lo tanto, Arabia Saudí en este entorno? Aprovecharse de los precios bajos como ha hecho siempre. Desplaza competidores ineficientes y tecnologías en proceso de crecimiento que necesitan de precios altos. Desplaza a los productores que necesitan precios altos para pagar cuestiones políticas, de intervención, guerras, etcétera, etcétera, y se confirma, a pesar de producir menos que Estados Unidos, se confirma como el Banco Central Global del Petróleo. Estamos en una época, por lo tanto, fascinante. Los titulares nos dicen que la OPEP quiere subir el precio del petróleo y la realidad nos dice que Arabia Saudí está muy contenta con esta posición porque fortalece su liderazgo como el Banco Central del Petróleo. Bienvenidos a Money and Markets. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer
algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los Bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus Bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de Bitcoins al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Bienvenidos de nuevo a Money and Markets y, por supuesto, cuando uno tiene la oportunidad de charlar con uno de los mejores economistas de España, pues no puede desaprovecharlo. Y ha publicado uno de los informes más interesantes que he visto yo en los últimos 14, 18 meses, mi querido amigo Lorenzo Bernaldo de Quirós. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Daniel. Aquí encantado de estar otra vez contigo. Bienvenido, bienvenido a tu casa y sobre todo bienvenido porque tienes un informe que has publicado que me parece esencial, en el que alertas sobre el riesgo de que España pierda el tren de la prosperidad. Muestras el atroz legado de estos años de, entre comillas, recuperación. Y hay una serie de factores a futuro muy preocupantes. Cuéntanos un poco, primero, el diagnóstico, ¿no?, de esos años y después, pues, cuáles son tus conclusiones. Bueno, el diagnóstico de estos años es un diagnóstico estremecedor cuando se miran los datos de verdad y se quita la paja de la propaganda que lleva haciendo sistemáticamente el gobierno. Es decir, el balance de estos 5 años, en términos del nivel de vida de la gente, que es, si la medimos por el PIB per cápita, en los últimos 5 años España ha tenido la contracción del PIB per cápita mayor de todos los países de la Unión Europea en promedio, excluido Islandia. Es decir, es una catástrofe sin precedentes de empobrecimiento de los ciudadanos de este país. Los datos finales también, es decir, tenemos otro problema extraordinario que es el brutal crecimiento del déficit y de la deuda, teniendo en cuenta básicamente una recuperación teórica que se ha empleado simplemente para aumentar el gasto público, con un incremento de los ingresos, de la presión fiscal soportada por los ciudadanos españoles salvaje, en un escenario de empobrecimiento de la clase media y de las empresas, y aún así la reducción que se produce al final de la legislatura del déficit es absolutamente ridícula. Cuando esto empieza a desacelerarse, como lo está haciendo, obviamente las costuras del gasto público van a llevarnos a una situación terriblemente compleja. Entonces, el balance es un balance muy, muy negativo, y un balance muy negativo que ha sido premiado a la autora y protagonista de este balance con un puesto en el BEI maravilloso para los próximos 4 años. Nadia Calviño se presentaba como, bueno, pues como la que había sido artífice junto con el gobierno de una recuperación modélica, ¿no?, y de una recuperación del empleo fantástica y unos datos económicos increíbles. Entonces, y decían que, claro, que es que ellos han demostrado que gestionan mejor la economía, ¿no? Lo que se olvidaban probablemente, lo que se olvidan es lo que tú acabas de decir, el empobrecimiento de la gente, porque además, claro, nosotros no hemos tenido la crisis energética que han tenido en Islandia. Nosotros no hemos tenido ese aumento. Nosotros no hemos tenido la crisis energética que ha tenido Islandia. El shock que ha recibido la economía española derivada de la guerra de Ucrania con los precios de energía es irrelevante en comparación con el que han sufrido los países del centro y del centro-este de Europa. La desaceleración de la economía china a nosotros prácticamente no nos afecta porque nuestras relaciones comerciales con el coloso asiático son muy, muy escasas. De hecho, nos beneficia, porque, claro, al importar menos China, claro, las materias primas son más baratas para nosotros. Claro. Entonces, nosotros hemos tenido unas condiciones en estos años mucho mejores que nuestros socios europeos, y las hemos aprovechado para situar al país en un escenario absolutamente insostenible en el medio y en el corto plazo. Claro. Y por eso era el apunte del informe, aparte de los datos concretos, que es la enorme preocupación
que yo creo que tenemos que abordar en estos momentos, que es mirar un poco más allá, un poco más lejos. Y ese poco más lejos es que estamos perdiendo el tren no de la recuperación, sino de la prosperidad. Es decir, que España, 40 años después de entrar en el mercado común, tenga el mismo diferencial de PIB per cápita con la media europea del que tenía en el año 75 es un escándalo. Un escándalo. Y sobre todo cuando hemos visto, que es una de las cosas que comentamos, cómo países que venían de un escenario horrible, como eran las viejas economías de planificación central, cuando se derrumba la URSS, han tenido un proceso rapidísimo de convergencia en un espacio temporal mucho más corto. Sí. Es decir, nos estamos quedando atrás. Y nos estamos quedando atrás, y es lo grave de esta situación en la que nos encontramos ahora y a la que nos abocamos, es que con la política económica que ha hecho el Gobierno y con la que se presume que va a hacer en esta legislatura, es imposible. Claro. Imposible. Vamos a agudizar desequilibrios macroeconómicos que vamos a pagar muy caro, y tenemos en la parte de la oferta productiva tal volumen de impuestos, regulaciones, burocracia, que la oferta productiva, la actividad, no puede crecer. Claro. Entonces, ese es el drama de este país. Entonces, es muy grave, en efecto, que podamos tener un problema, el problema inflacionario que hemos tenido. Es muy grave la tasa de paro que tenemos. Es muy grave muchas cosas, pero lo grave es que cuando se pierde un tren, se tarda mucho tiempo en recuperarlo. Y ese fue el drama de España durante el siglo XIX. Claro, efectivamente. Es decir, crecíamos, pero nunca con una manera consistente para acercar nuestro nivel de vida. Y entonces la amenaza es el atraso. Claro. Quedarnos atrás. Porque ese quedarnos atrás, además, tú lo explicas muy bien, estamos viendo cómo esos países que antes estaban en la Unión Soviética nos van sobrepasando en renta per cápita ajustada por poder adquisitivo, cómo perdemos puestos con respecto a la media de la Unión Europea en esa renta per cápita ajustada por poder adquisitivo. Y claro, nos olvidamos de que la señora Calviño ha contado con el mayor estímulo fiscal, monetario y con los fondos europeos en todo ese proceso. O sea, no es que digas que es que se han encontrado con dificultades. No, no, exactamente. Vamos a ver. La política que ha hecho este gobierno es, por fin, es dramático, pero es por fin la contrastación empírica, real, de que las políticas keynesianas no funcionan. No funcionan para nada. Ha metido un impulso en efecto de gasto público salvaje, 100.000 millones aproximadamente en estos 5 años. Ha metido, además de eso, ha tenido unas condiciones monetarias absolutamente extraordinarias con tipos de interés reales negativos. Y aún así no hemos logrado consolidar una escena de recuperación para la economía española. Y lo de los fondos Next Generation, que era el bálsamo de Fierabrás, sí, que podía haber ayudado, en efecto, en un momento, además de desaceleración de la economía, para sostener la actividad, es un escándalo. El otro día, por fin dieron a conocer los 100 primeros beneficiarios, y uno entiende perfectamente por qué no los daban a conocer. Claro. Son todas empresas públicas y el Estado y los ayuntamientos. Es decir, que de los fondos Next Generation que se han gastado, que es muy poco, haya absorbido el sector público el 88% de los recursos, es un escándalo. Es un escándalo total. Es un escándalo. Y además, y que el otro 12% lo hayan absorbido empresas multinacionales que no tenían el más mínimo problema para financiar sus programas de inversión. Todo lo contrario, es un auténtico despilfarro sin precedentes. Y acuérdate que lo avisamos. Hombre, ¿Te acuerdas que lo avisamos clarísimamente? Que no iba a llegar a la economía real productiva de este país absolutamente ni un euro. Claro. Yo me acuerdo en una conferencia en Málaga que me dijeron, bueno, tal, no sé cuánto, es que las empresas que están esperando los fondos Next Generation, yo decía, no se les ocurra esperar a los fondos Next Generation. O sea, si tienen ustedes proyectos buenos, busquen financiación privada, que la hay, etcétera, pero no los esperen a los fondos Next Generation que no van a llegar, ¿no? Ahora, claro, hemos tenido todo ese viento de cola, ¿no? Tipos de interés reales negativos, el Banco Central Europeo compraba más del 100% de las emisiones de deuda neta del Gobierno de España, más el impulso fiscal con las reglas fiscales suspendidas, y ahora ese viento de cola se convierte en viento de cara. Por eso es mucho más preocupante ese escenario que tú muestras. Exactamente.
es que ese escenario va a ser el normal. Esa es la clave. Ese escenario se va a consolidar y estabilizar. Y ese escenario, en las condiciones que tiene la economía española en estos momentos y en la política económica que se nos diseña, conduce a una situación muy, muy grave. En el último informe de estabilidad financiera publicado por el Banco Central Europeo, nos sitúa entre los 4 países de la Unión con tener riesgo de una crisis de deuda. Claro. En una situación en la que van a entrar en las reglas fiscales el año que viene en curso. Una política fiscal que sigue aumentando el gasto público, con un compromiso asumido con los pactos de investidura de alrededor de 100.000 millones, con los 15.000 de las ayudas que se dieron para paliar los efectos de la guerra ruso-ucraniana y de la inflación. Es imposible. Claro. Entonces, hay que explicar a la opinión pública que es una situación imposible, que no hay manera y que vamos a tener un problema muy serio. Claro. Y ese problema muy serio se traduce en una posibilidad muy alta de tener una crisis de deuda unida además con un desplome de la actividad económica. Eso es clarísimo, porque simplemente por el efecto de las refinanciaciones que se necesitan, etcétera, como mínimo un impacto de freno abrupto lo tienes, bueno, ya es evidente, ¿no? Efectivamente. No, exactamente, es decir, vamos a ver, ya nadie se cree que vamos a crecer el año que viene el 2% que decía el gobierno. Claro. No se lo cree nadie. Nosotros hemos dado un escenario, para mí optimista, que es el 1,3. Sí. Pero es impensable que la inversión privada se reactive teniendo en cuenta, uno, las expectativas, el clima de inestabilidad jurídica e institucional que hay en el país, el endurecimiento de la política monetaria. Claro. Es que se nos olvida que el año pasado se quebraron un récord de empresas en este país y que todavía con el viento de cola teórico de la recuperación este año van a caer otras 7.000 compañías. Desde 2019 han desaparecido casi 300.000 empresas en España. ¿Y qué van a hacer los hogares? Con una renta disponible baja, con expectativas de empleo a la baja, con tipos de interés al alza, y van a tener que refinanciar, o cuando los tipos de interés variables, los que los tengan en el hipotecario, los fijos, más caros. Claro. Es decir, es impensable que haya una recuperación del consumo y de la inversión en este país. Y el sector exterior tampoco nos va a ayudar nada. Claro. Hoy probablemente nos va a dar el dato, la eurozona, de recesión. Claro. Entonces, no ayudan las condiciones de fuera, no ayuda para nada las condiciones de dentro, y además de eso, tienes una política absolutamente incompatible con la recuperación de la economía española. Es donde estamos. Así vamos, si lo dice más claro, no sé, sería imposible. Muchísimas gracias, Lorenzo, muchas gracias por venir. Ese informe España pierde el tren de la prosperidad y estamos en un proceso de empobrecimiento muy grave. La verdad es que es muy preocupante. Estás en tu casa y seguiremos analizándolo en los próximos programas. Muchísimas gracias. Divide y vencerás, que dicen en la guerra. En las finanzas, en los mercados pasa algo parecido. Atención en el peso creciente del renminbi en el comercio internacional como consecuencia, otra más, de la guerra en Ucrania. El aumento del coste de financiación en dólares está provocando que la divisa china sea más atractiva para el mercado para facilitar los intercambios comerciales con la Rusia sancionada por Occidente que cualquier otra divisa internacional. Los datos de SWIFT, la plataforma internacional para la financiación, muestran que el renminbi por valor de mercado ya copa más o al menos parecido a lo que lo hace el euro. 6% ha crecido en el entorno de los 4 puntos desde febrero de 2022, cuando aquel 24 arrancó la guerra de Ucrania. Una ganancia de apenas, decíamos, esos 200 puntos básicos que ponen en el tablero a la moneda china, en estrecha competencia con la divisa única, pero que ambos completan una pequeña fracción frente a la participación del dólar, que se sitúa, sin embargo, ya sobre la zona de los 84. La creciente participación de la divisa china en la financiación del comercio internacional, en el que los prestamistas
además otorgan crédito para facilitar el movimiento transfronterizo de bienes, representa una bendición para Pekín en ese impulso para acelerar la internacionalización del renminbi y un duro desafío para Occidente, que ha tratado de utilizar las sanciones para prohibir que las principales instituciones financieras rusas utilicen el SWIFT. El Banco Popular de China ha llevado a cabo hasta ahora una campaña concertada de internacionalización en años previos, hasta agosto del 2015, cuando la devaluación provocó una grave fuga de capitales. Esto obligó al Banco Central a cambiar de rumbo, a imponer controles de capital y a promover el uso de la moneda global de una manera draconiana. El último ascenso del renminbi no ha sido igualado, en todo caso, por un mayor uso de los pagos internacionales en SWIFT, que se han estancado en alrededor del 2% del total mundial. Sin embargo, fuera del SWIFT, Rusia tiene acceso al sistema de pagos interbancario transfronterizo, el chino CIPS. Apuntar que el año pasado el comercio bilateral entre los dos países aumentó a un récord de 185.000 millones y que las empresas rusas han pagado ya la mayoría de los productos chinos en renminbi. Los acuerdos totales se han incrementado en el entorno de los 21 puntos porcentuales. Sin embargo, y a la luz de los estrictos controles de capital, pocos expertos esperan que el renminbi se dispare rápidamente en las filas de monedas de pagos internacionales. Muy buenas, Daniel. Hoy para Money and Markets traigo algo que llevaba mucho tiempo esperando poder contarte, que eran los datos definitivos del año 2022 con respecto a la metodología que utilizan las Naciones Unidas para facilitar los datos de los estados. Vamos a ver. He cogido el capítulo 1 y a ellos lo llaman Servicios Generales Públicos, y yo me he permitido rebautizarlo como Servicios Políticos. ¿Por qué? Porque en ese capítulo se recoge prácticamente todo lo que cuesta la política de un país. Bueno, he preparado unos datos que son absolutamente increíbles a la vez que espectaculares. Cuando Aznar dejó el gobierno, los órganos legislativos y ejecutivos de nuestro país costaban 10.000 millones de euros. Además, daba 500 millones de regalo en ayudas exteriores y tenía unos intereses de la deuda del Estado de 16.000 millones, a los cuales había que sumar 69.000 millones que Aznar transfería desde la Administración Central del Estado al resto de los organismos para pagar el servicio público político. Bien, todo esto que nos costaba 99.000 millones en el año 2003, cuando se va Zapatero, nos cuesta 147.000 millones. Sí, hemos incrementado prácticamente en 48.000 millones hacer exactamente uno parecido a lo que hacíamos antes. Salvo que, bueno, claro, si ahora los órganos legislativos y ejecutivos nos cuestan un 37% más, regalamos al mundo 2.000 millones de euros en ayuda exterior. Todos los servicios generales los incrementa en un 40%, pero donde la partida crece de forma espectacular son a los 104.000 millones de euros para servicios políticos del resto de las administraciones públicas. Llega Rajoy en una crisis espectacular y lo primero que hace es cortar y cortar. Baja el 15% el coste del Ejecutivo y el Legislativo, vuelve a bajar a 500 millones la ayuda exterior, reduce prácticamente en 500 millones de euros anuales el coste de los gastos generales, y donde se le va un poquito la mano es en los 112.000 millones de euros de transferencias para pagar los gastos políticos de la administración, de las administraciones locales y de las administraciones de las comunidades autónomas. En total, nos cuesta en aquellos momentos los servicios políticos del Estado 155.000 millones. Comparado con los 147.000 millones, Rajoy nos hace un incremento de 8.000 millones que equivale a un 5% y que, bueno, pues es prácticamente inferior a la inflación.
Llega nuestro amigo, el independentista, perdón, el presidente del gobierno, que quiere darle la independencia a los catalanes para, bueno, hacer que la vida sea más sencilla, y el coste del legislativo y del ejecutivo pasa a ser 16.500 millones de euros, incrementándose un 39 con respecto a Rajoy y un 62 en total con respecto a lo que costaba con José María Aznar. Vuelve a regalar al exterior 1.500 millones con un objetivo clarísimo en este caso, que es ser presidente de la Internacional Socialista. O sea que ya sabemos que si multiplicamos esos 1.000 millones extras que ha dado el señor Sánchez al exterior por 4 años y medio, son 4.500 millones, es el coste que está pagando España para que Sánchez sea presidente de la Internacional Socialista. Y aquí viene el gran dislate del gasto. El gasto que pasa para pagar el servicio político del resto del Estado son 166.000 millones. Sánchez nos acaba de dejar un gasto estructural de 216.000 millones de servicios políticos. Llamámoslo como quiera, servicios políticos, gasto político. Hoy lo que nos cuesta la estructura política de nuestro país son 216.000 millones de euros, cuando con José María Aznar nos costaba 99.000 millones de euros. En 20 años, del 2003 al 22, se han incrementado se han multiplicado por un 2,2 veces. ¿Cuándo vamos a poder parar esto? Bueno, yo creo que solamente nos queda una cosa. Llega Milei en estos momentos a Argentina, vamos a ver si lo hace bien, y tendremos que buscar un Milei para España. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, sorteo de Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Hola papá, dime. Sí, no te preocupes, el 10º de Navidad. Yo te lo compro, ¿vale? Vea, compré tu regalo de papá, que yo voy fatal. Ojalá desapareciera todo el mundo. Estas Navidades, que nada te haga olvidar lo que realmente importa. El 10º es para esto, para estar juntos. No hay mayor suerte que la de tenernos. Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Bienvenidos de nuevo a Money and Markets y para mí es un placer, no, un lujo poder contar hoy con mi querido amigo Manuel Llamas, que es director del Instituto Juan de Mariana y uno de los liberales
no solamente más combativos, sino más prolíficos de nuestro país. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Daniel? Un placer estar contigo de nuevo. Qué gusto que hayas venido, ya sabes que estás en tu casa. Oye, yo estoy alucinando, ¿no? Estoy alucinando porque he visto el discurso de la investidura de Javier Milei en Argentina. Y estoy escuchando a un presidente del gobierno que dice la verdad, ¿no? ¿Cómo has visto tú este discurso de investidura y todo lo que implica? Pues a mí me parece, ha sido un discurso excelente, por varios motivos. En primer lugar, porque es un discurso apolítico. Sí. Es todo lo contrario a lo que estamos habituados, especialmente en España, en los países hispanoamericanos, en los países bananeros, en donde directamente te mienten a la cara con una desvergüenza absoluta. Y te engañan, manipulan los datos, manipulan el discurso y te venden cosas que no son o promesas que realmente no pueden llevar a cabo. En el caso de Milei ha sido todo lo contrario. Milei durante el discurso aprovechó para hacer un diagnóstico de la situación, que creo que es bastante certero, en cuanto a la herencia recibida del gobierno de los Kirchner, que ha sido un desastre absoluto. 20 años de kirchnerismo, quitando el paréntesis de Macri, que prácticamente no hizo nada para resolver los problemas estructurales del país, en donde Argentina vive una situación de hiperinflación muy grave, que además se va a agravar en los próximos meses, con una pobreza absoluta que afecta al 45% de la población, el 10% de la población sumida en la más absoluta miseria, es decir, en la indigencia, y en una situación de recesión económica, con una elevada tasa de paro, una economía informal muy fuerte y, sobre todo, y esto es lo importante, un agujero fiscal colosal. Y lo ha dicho Milei en varias ocasiones, no hay plata. Y lo increíble del discurso de Milei es que, diciendo las verdades del barquero, diciendo además que para solucionar esos problemas estructurales su gobierno va a tener que hacer reformas y medidas y ajustes impopulares, costosas y dolorosas a corto plazo, pero que son la solución. A pesar de eso, lo increíble del discurso, Daniel, es que decía, no hay plata, y la gente coreando, no hay plata, no hay plata. Eso es lo increíble, es decir, que la gente es perfectamente consciente de cuál es el problema, es perfectamente consciente de cuál es la solución, y que aunque sea costoso y que a corto plazo vaya a suponer una mayor contracción económica, recortes drásticos del gasto público, una inflación que está disparada y que va a seguir disparada durante un tiempo, a pesar de eso son conscientes de que esa es la receta que necesita el país y que si se hacen las cosas bien, que yo confío en que sí, Argentina, como bien comenta Milei, volverá a ser la potencia económica que fue hace un siglo. A mí cuando Milei explica que en Argentina se decidió abrazar las ideas del colectivismo, que lo único que han sido generadoras de pobreza y de miseria, me parece absolutamente clave también la muestra de que ese progresismo plañidero que se presenta como el que muy social y todo eso, ha sido la destrucción absoluta de lo que es el tejido social de un país rico, porque es que aquí lo que nos olvidamos es que la herencia que recibe, decía Milei en la investidura, la peor herencia recibida jamás por ningún presidente. Es que es alucinante, porque fíjate que en el rato en el que ganó las elecciones hasta final de año, el Banco Central está con reservas netas negativas y sigue imprimiendo LELIQs como si fuesen, que son, para los que nos están viendo, son esta deuda remunerada, que en realidad lo que supone es mayor impresión a futuro y por lo tanto mayor inflación a futuro. Por eso lo que tú decías, claro, la inflación va a subir. La pobreza va a aumentar, porque claro, estos han dejado una bomba de relojería absoluta, ¿no? Totalmente. Lo que ha hecho el Banco Central de Argentina, por eso Milei insiste en la necesidad de cerrarlo, habría que dinamitar el Banco Central de Argentina y dolarizar absolutamente la economía cuanto antes mejor, porque es el gran culpable de la situación de hiperinflación que sufre hoy Argentina. El gran problema es que monetizan deuda, es decir, como no hay inversores suficientes capaces de financiar al Estado argentino, porque el Estado argentino es absolutamente insolvente, además es un gran incumplidor. No es que Argentina haya quebrado en los últimos años varias veces, que por supuesto ha quebrado varias veces y ha requerido
préstamos extraordinarios por parte de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que este tipo de organismos, hay que recordarlo, actúan para prestar dinero a los gobiernos porque el mercado, es decir, los inversores, no se lo prestan. Claro. Si se lo prestan a intereses absolutamente desorbitados y, por lo tanto, impagables. Lo que ha hecho el Banco Central Argentina ha sido, bueno, como no me prestan dinero y no tenemos recursos suficientes para poder seguir manteniendo el brutal volumen de gasto público que tiene el país, monetizamos, es decir, imprimimos billetes y de esa forma el gobierno podrá seguir gastando. Pero eso acaba generando hiperinflación, que es lo que sucede precisamente en Argentina, en donde su moneda es repudiada no solo por el extranjero, sino por los propios nacionales, que esta es la clave. Esta es una cuestión de oferta-demanda. El dinero que imprime el Banco Central Europeo no lo quiere nadie. El Banco Central de Argentina. Perdón, el Banco Central... Ahí me ha engañado el subconsciente porque también el Banco Central Europeo tiene lo suyo. Pero el Banco Central de Argentina, el dinero que imprime no lo quiere nada. Es absolutamente repudiado y como consecuencia de ello sufre esa hiperinflación. Dio dos datos en el discurso de investidura Milei que me parecen relevantes. La renta per cápita argentina en los últimos 20 años se ha desplomado del orden del 15%, pero con una inflación acumulada del 15.000%. ¿Eso qué significa? Significa que los argentinos se han empobrecido brutalmente en los últimos 20 años. Por eso, la solución que aporta Milei, aparte de que es un economista que tiene con los conocimientos suficientes para saber cuál es el problema y cuál es la solución, también es consciente de que la forma de hacerlo, cuanto más rápido, mejor. Claro. Y él habló de la diferencia entre el gradualismo, que aplicó Macri de forma incorrecta y desastrosa, porque no solucionó ninguno de los problemas, y los planes de choque. Y él mismo dijo que los planes de choque, cuando se hacen, en el 90% de los casos, si se ejecutan bien, tienen éxito. Y no solo a nivel económico, sino también a nivel electoral. Es mucho mejor cuando tú tienes una persona enferma que está a la UCI y le tienes que aplicar medicina para salvar al paciente, tiene que ser medicina drástica y tiene que ser rápida, tiene que ser inmediato para salvar al paciente. Argentina se encuentra ahora mismo en esa situación. Creo que la primera medida que ha anunciado Milei y que ha consistido en firmar un decreto por el cual reduce el número de ministerios de 21 ministerios, los mismos que tenemos en España, a 9, es una muy buena señal. Pero es que ahora tiene semanas por delante donde va a tener que tomar decisiones muy drásticas como la reducción brutal del gasto público. Él anunció un recorte del gasto equivalente al 5% del PIB. Yo creo que es el inicio, incluso el ajuste debería ser superior, pero un recorte del 5% es lo mínimo que necesita Argentina para empezar a cuadrar sus cuentas públicas, a equilibrar sus cuentas públicas, porque tiene un agujero fiscal absolutamente colosal. Y eso se va a traducir en menos gasto público, menos subvenciones, la congelación de toda la obra pública para que sea licitada y que sean las empresas privadas las que a riesgo asuman el coste de esas infraestructuras, y una serie de reformas estructurales que tienen que ir acompañadas fundamentalmente en tema monetario de la dolarización, cuanto antes, desde mi punto de vista, de la economía argentina y, por supuesto, la liberación del tipo de cambio, acabar con el cepo cambiario. Son reformas muy duras, muy drásticas y que tiene que llevar a cabo en muy poco tiempo. Los efectos se verán en 1 año, 2 años vista, pero hay que tomarlas ahora para que, especialmente ya pensando como político, que tienes un periodo de tiempo muy corto para que esas medidas surtan efecto, tienes 4 años por delante y, por lo tanto, cuanto antes tomes esas medidas, antes se verán sus resultados positivos. Y de esa forma, aunque los 2 primeros años de Milei en el gobierno van a ser duros y va a haber datos económicos negativos, los 2 últimos, si se hacen las cosas bien, serán positivos y eso puede ser la válvula para que logre revalidar, en su caso, el mandato. Absolutamente. Lo que no se haga en los primeros 100 días, desde luego, no se hace después, que ese fue el gran problema del gradualismo. Lo más importante de la investidura del presidente Milei en Argentina ha sido mostrarle al mundo que no es que haya una alternativa, es que la única alternativa es un ajuste serio, es volver a la cordura económica y olvidarse de intentar venderle a la gente que 2 más 2 suman 22. Muchísimas gracias, Manuel, muchas gracias y ya sabes dónde está tu casa, así que gracias por venir con nosotros y cuando quieras. Un placer, Daniel, encantado. Un fuerte abrazo.
palabras que recuerdan lo peor de la economía financiera, la gran recesión, la crisis de las hipotecas basuras que se llevó por delante Lehman Brothers y que estuvo a punto de liquidar al sistema económico, ha hecho olvidar o al menos poner en un segundo plano episodios anteriores. Remontarse al 2 de diciembre de 2001 es remontarse a uno de los mayores escándalos de la historia económica. Ese día, la energética Enron se declaraba en quiebra, primer distribuidor energético a nivel mundial, facturando 100.000 millones de dólares anuales, que de un momento para otro desaparecieron. La pregunta, ¿cómo algo tan enorme pudo llegar a esa situación? La respuesta, sencilla. Era todo un engaño. La empresa, fundada en 1985 por Kenneth Lay, vivió un antes y un después con la llegada de Jeffrey Skilling. Uno de los mejores graduados en Harvard en su promoción del MBA, aterrizó en Enron en 1997, 12 años después de haberla fundado. Con él, la compañía descubrió, en toda su expresión, lo que es hablar de ingeniería contable, pasivos que se convirtieron en activos, préstamos que se computaban como ingresos, deuda maquillada, beneficios inflados. A ojos de la contabilidad, todo era perfecto. De hecho, era un ejemplo para los demás, la más innovadora, la menor manejada. Y lo fue poco a poco, hasta que la realidad fue saliendo a la luz. La junta directiva vivía engañada, con una acción en bolsa que cotizaba sobre los $90 en el 2000, pero que cuando las autoridades afloraron deudas escondidas y elementos ocultos fuera de balance, llegó a perder tanto valor, casi un 99%, que se cuantificaba la acción en apenas $1. Más de 10.000 millones de valor contable que se esfumaron de un día para otro, miles de ahorradores que perdieron su inversión. Acorralada, Enron se vio obligada a presentar el concurso de acreedores y en su día, la mayor bancarrota de la historia. Acumulaba unos activos de 64.000 millones, unas deudas de 30.000. 20.000 empleados perdieron su trabajo, consecuencia del desastre. Menos esperada fue la caída de su auditora, Arthur Andersen, una de las 5 gigantes del mundo en ese momento, que fue partícipe del engaño a la que le pedían los directivos que hiciera la vista gorda y que finalmente se vio arrastrada por todo el problema. A Jeffrey Skilling, la mente detrás de esta contabilidad, le salió mal su última jugada maestra. Antes de la quiebra se las vio venir, renunció a su cargo, alegando motivos familiares, vendió todas las acciones y 4 meses después la empresa estaba en bancarrota. Supuestamente él no sabía nada de la situación crítica de la empresa. En 2006 se lo condenó a 24 años de prisión, se le multó con 45 millones y entonces, ahí sí, él se convirtió en el mayor de sus críticos. De nuevo en Money and Markets y charlando con mi buen amigo Iván Campuzano, economista, con el que me gustaría charlar un poco sobre el entorno energético y bueno, la que llega para nuestras facturas, tanto en electricidad como con el impacto de todos estos impuestos que van aumentando. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas, Daniel. Pues bueno, pues qué contar, ¿no? de la energía. La verdad que es que hay muchos frentes que ahora mismo en España y en Europa yo creo que, que están claros que no van a ser fáciles durante los próximos meses y durante los próximos años, porque muchas veces pensamos que la factura que viene mes a mes es el final de la energía, pero esto está claro que ya va siendo una progresión que venimos viendo desde la época del COVID y que no ha cambiado, la estructura no ha cambiado, la regulación no ha cambiado y lo único que han cambiado son los impuestos que han ido a más en vez de ir a menos. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que ahora mismo pues estamos en un punto de inflexión con este gobierno que vamos a ver durante este año 2024 que entra, qué va a hacer con todas esas ayudas que iban destinadas al tema energético, que iban destinadas sobre todo también al consumo de las familias, al consumo de los autónomos, al consumo también de estas personas pues, que se dedican al campo, ¿no? Y que es un sector pues, muy importante en España y que da mucho empleo. Pues, ¿qué va a ocurrir, ¿no? Con esa bonificación al diésel, ¿no? Relacionado pues, con actividades agrícolas? Por lo tanto, pues, bueno, lo único que sabemos es aquel papel tan famoso que mandó a Bruselas el gobierno a principios del mes de octubre, si no me equivoco, que acaba diciendo que todo eso se acababa a partir del 1 de enero. Por lo tanto, pues bueno, en España ya la cosa pinta mal. Pero claro, el gran problema en España es todo eso eran unas bonificaciones que se dieron por unas circunstancias excepcionales,
Pero el problema de fondo no se ha cambiado, y el problema de fondo es que estamos pagando mucho más por el impuesto del CO2. El impuesto del CO2, el gobierno recauda más de 2.400 millones todos los años. Además, la factura tanto del gasóleo como del gas natural como de la electricidad tienen un componente de impuestos que van entre el 50% y el 70%, más costes regulados, etc. Y ahora resulta que nos llega la noticia de que el gobierno se compromete a aumentar todavía más eso que llaman impuestos medioambientales. Pero claro, los impuestos medioambientales no están sirviendo para reducir la factura de la electricidad o reducir la factura del consumidor en el consumo de energías verdes, sino que se multiplican, y cuando se recauda menos por el gasóleo, te lo suben por el lado de la electricidad. Efectivamente, de hecho, una de las propuestas que había encima de la mesa y que casi muchas familias se habrán planteado es, oye, si está tan caro la electricidad convencional, voy a instalar placas solares en mi casa, en mi comunidad, muy bien. ¿Y qué nos plantamos? Pues nos plantamos en uno de los mercados donde las placas solares pues, se encuentran en su punto más barato de toda la historia, por la gran productividad que tiene China, y que ahora mismo China pues, supone más del 50% de las placas solares que hay a nivel mundial, por lo menos en producción, y eso ha conseguido abaratar los costes. Bien, entonces cualquier familia diría, oye, ahora es el momento de coger una energía barata, una energía limpia, una energía que yo puedo autoconsumir y que incluso si tengo un excedente puedo darlo a la red. Eso queda muy bien. Y el gobierno se comprometió a dar unas ayudas, a facilitar este tipo de instalaciones y demás. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido todo lo contrario. Las ayudas no están llegando a las familias, la dificultad burocrática para poder acceder a esas ayudas es tremendamente grande. Luego, por otro lado, estamos viendo cómo por parte del gobierno esa ayuda que te da a ti luego te la tienes que tributar por IRPF de una manera bastante salvaje, por lo tanto hay muchas veces que no compensa. Y luego, por otro lado, pues con todos estos costes fijos que estás añadiendo, que además luego, pues por supuesto, al utilizar el alumbrado público, lo que tú tienes que hacer es también pagar unas tarifas de peaje, ¿no? Esas tarifas de peaje se han multiplicado por 2 en los últimos años. Por lo tanto, al final, lo que podía ser una opción para España, un país tan soleado, además estando dentro del top 3 mayores países de Europa en producción de energía eléctrica a través de la fotovoltaica, pues una oportunidad para las familias para abaratar nuestra factura de la luz desaparece por el marco regulatorio y por los costes fijos que aplica el gobierno a las eléctricas. Claro, mucha gente no se da cuenta de que cuando el gobierno está utilizando la factura eléctrica como un cajero automático, que es una máquina de recaudar, es una máquina de recaudar. Fíjate, tienes el impuesto a la hidráulica, el impuesto a la nuclear, tienes luego el impuesto a la distribución, al transporte, tienes el impuesto eléctrico, a todo, más el IVA, o sea, es una máquina de recaudación. Claro, si tú dices, jajaja, voy a montarme por mi cuenta y voy a ser independiente, y dices, no, mi querido amigo, tú eres un cliente rehén y te lo voy a cobrar por otro lado. Será en peajes, serán impuestos, será como sea, ¿no? Efectivamente. Y hay un elemento ahí que a mí me parece que es muy importante, que es que en los próximos 2 años, probablemente con esa situación, volvamos a entrar en un problema de déficit de tarifa. Efectivamente, porque tenemos que también tener en cuenta que al final la situación energética de España siempre hemos sido deficitarios, es decir, no es un país que sea gran productor de energía, sobre todo es un tema de importación. A mí me gustaría hacer una disyuntiva entre lo que está pasando en el caso europeo, que está ahora mismo sobreexplotando sus redes comerciales y que después de la guerra con Rusia, pues ahora mismo está utilizando segundas líneas, es decir, comprar petróleo a través de Turquía, comprar petróleo a través de la India, que viene de Rusia, es decir, nos estamos haciendo trampas al solitario. Pero me gustaría mucho centrar la atención en el gas licuado, que durante el año pasado pues tuvo una visión muy importante, que salía en todos los telediarios, que Estados Unidos era el mayor productor y sigue siéndolo. Y fíjate que en el caso de Estados Unidos ahora mismo se encuentra en récord de producción de petróleo crudo, se encuentra en récord de producción de gas licuado, pero es que el gas licuado lo ven como una opción tan buena para su economía y que además van a sacar tanto dinero de Europa en esa negociación que van a aumentar las exportaciones hasta por 10 veces, mientras que Canadá se espera que crezca un por 2 o incluso países como México crezcan en un 1,1, es decir, algo infame.
Estados Unidos va a multiplicar por 10 sus exportaciones de gas licuado. ¿Y a quién va a ir ese gas licuado? Principalmente Europa, que Europa ha sido el mayor comprador de gas licuado. ¿Quién tenía otra oportunidad de hacer negocio con el gas licuado? España. España tiene más de la mitad de la capacidad de regasificación de Europa. ¿Dónde está el beneficio de eso? ¿Dónde nos estamos beneficiando los españoles? ¿Dónde se está beneficiando el gobierno? Pues la verdad, no lo estamos viendo. Por lo tanto, no solamente es ya por la oportunidad de fotovoltaica de España, sino la oportunidad que nos viene desde Estados Unidos de ser un hub energético en Europa, la estamos totalmente desaprovechando. ¿Quién se está aprovechando? Alemania, que no tiene ni el 15% de la capacidad de regasificación. Italia, que no tiene ni el 10%. Son los mayores beneficiados. ¿Cómo nosotros, teniendo el 50%, teniendo empresas tan importantes en el sector gasístico, no lo estamos aprovechando? Pues yo creo que también no es que seamos solamente las personas o las familias de este país rehenes de esa factura energética, sino también somos rehenes de las malas decisiones de este gobierno que podrían enriquecernos y podrían darnos más libertad energética como país y que no lo estamos aprovechando. Claro. Como siempre digo yo, el gran problema de la política energética es que es política y que depende de los políticos. Muchísimas gracias, Iván. Gracias por venir. Estás en tu casa. Un fuerte abrazo. Es el mercado más grande del mundo, pero también el que pasa más desapercibido, el que menos se conoce y uno de los más complejos de entender. Hablamos de los bonos y hoy les vamos a explicar cómo funciona ese mercado. Para empezar, un bono es un título de deuda, es decir, alguien que necesita dinero decide emitir bonos. Los inversores compran esos bonos y el dinero que usan para comprar ese bono lo ingresa el emisor. A ese dinero se le denomina principal. Y la característica primordial de un bono es que se devuelve ese dinero. Los bonos tienen un vencimiento y cuando llega esa fecha de vencimiento, el emisor del bono debe devolver el principal al inversor. Aunque otra de las características de un bono es su parte de renta fija. Y es que un bono nos da unas características y unas rentas fijas. Es decir, a lo largo de la vida del bono, el emisor paga al inversor un cupón. Esto es un porcentaje sobre el principal que se paga a modo de intereses. Eso es lo interesante de un bono, que recuperas la inversión inicial, el principal, y además, a lo largo de la vida del bono, vas cobrando los cupones. Ahora bien, ¿qué determina de qué porcentaje es el cupón en cuestión? Pues muchas cosas, por ejemplo el riesgo del emisor, y es que al final el mercado se tiene que fiar de que el emisor en cuestión nos tiene que devolver el principal de ese bono. Cuanto menos nos fiemos, más difícilmente le vamos a dar nuestro dinero, pero ¿y si nos paga un 10% anual? Es decir, si el principal de nuestro bono es 1.000 euros y nos van a pagar 100 euros todos los años y el bono vence en 10 años, significa que con ese bono vamos a cobrar 100 euros por 10 años, es decir, 1.000 euros en cupones y además los 1.000 euros que nos van a devolver del principal. Es decir, que por ese bono habremos pagado 1.000 euros, pero acabaremos ingresando 2.000, con lo cual habremos ganado un 100% de lo invertido. Pero entonces, ¿por qué muchas veces hablamos de que los tipos de los bonos suben y bajan? Pues porque los bonos también se pueden negociar en el mercado secundario y el precio de esos bonos cambia en función de la oferta y la demanda y por lo tanto el porcentaje que se paga en intereses cambia, simplemente porque cambia el precio de ese bono. El principal sigue siendo 1.000, pero si la demanda por ese bono se reduce, el precio puede bajar, por ejemplo a 900, y por tanto esos 100 euros que se cobran de cupón cada año dejan de ser un 10% y pasan a ser ahora un tipo más alto porque ahora se calcula sobre 900 y no sobre 1.000. Así es como funcionan los bonos, un mercado complicado, pero eso sí, un mercado mucho más grande incluso que la tan conocida bolsa. El populismo y el intervencionismo absoluto es el factor fundamental por el que Hispanoamérica, nuestros países hermanos, están en estancamiento y están creciendo muy por debajo tanto de su potencial y se enfrentan a una década perdida. Las expectativas de crecimiento para el año 2024 de la economía, de las principales economías de Latinoamérica, son extremadamente pobres. Atención a este gráfico con las expectativas del consenso, que siempre es optimista, de Focus Economics.
Número 1. Argentina, de nuevo, el desastre del populismo más rancio y plañidero. Lo que ha hecho el peronismo socialista con la economía argentina no tiene nombre, pero ojo, es que el gran problema de Latinoamérica es que el populismo que copia esas mismas políticas que ha llevado a cabo el peronismo está en Venezuela, está en Colombia, está en Chile y está en Brasil. Mucho cuidado, ¿por qué? Porque eso salta como. Fijaos, en este gráfico de crecimiento para el 2024, bueno, pues aparece que Venezuela va a crecer un poco. Ojo, recordad que Venezuela ha sido un desastre absoluto y continúa siendo un desastre, que eso no es crecer, eso es rebotar. Cuando la economía ha perdido más de un 70% en los últimos años, desde luego no es crecimiento en un país sumido en la miseria, con una inflación absolutamente desbocada, y el gran problema es que en Colombia, en Chile y en Brasil ahora se quieren implementar las mismas políticas que han llevado a Argentina y a Venezuela al desastre absoluto. Es increíble ver cómo Bolivia y Perú entran también en ese problema. La realidad, por lo tanto, es que tenemos que ser absolutamente claros a la hora de entender por qué Latinoamérica se va a una década perdida. El populismo socialista siempre destruye lo que finge proteger y salta en debilidad de las monedas, salta en mayor pobreza, salta en mucho menor crecimiento y, desde luego, en un empeoramiento generalizado de la capacidad de atraer inversión. El socialismo siempre destruye lo que finge proteger. Nos vemos la próxima semana en Money and Markets. Sigan defendiendo la libertad.